Muchos artistas urbanos han dedicado canciones a fechas especiales para ellos por algún motivo o por alguna festividad importante. Por esto, aquí te presentamos artistas del género urbano que han inmortalizado fechas en canciones. Te sorprenderás. Pero antes de comenzar, quiero presentarte el nuevo tema de Sonolo, quien nos presenta su canción titulada Aquel Ladrón. Porque fuiste así, nunca te mentí. Me decías a mí que no te servía y me odiaba. Sonolo, un artista talentoso que nos trae esta propuesta musical con excelente calidad. Para disfrutar este tema completo, te dejamos el link en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha y en la descripción de este video sus redes sociales. Ahora sí, comencemos. Te confundió a ti. Empezamos con Daddy Yankee, 6 de enero. 6 de enero es un tema muy personal del Big Boss, ya que en esta explica su complicada infancia, juventud en Puerto Rico y a lo que llama su renacimiento, ya que aquí cuenta y describe el acontecimiento de cuando fue lacerado con una munición, específicamente con una AK, la cual le fracturó la cadera. Y lo que impacta es que el único que lo ayudó fue alguien que estaba perdido con las sustancias de las calles. El cantante aseguró que cuando era joven vendía él mismo sus discos y que tenía el sueño de ser jugador de béisbol, pero todo cambió cuando recibió este choque con la vida, que lo dejó hasta en silla de ruedas por un gran tiempo, que lo llevaron a momentos de frustración, ya que iba a ser jugador de béisbol y la única opción que le quedó fue la música. En un próximo video del canal, para que estén atentos, enseñaremos el lugar donde encontraron a Daddy Yankee tirado aquel día y muchos detalles más. Así que ve ahora mismo, suscríbete y activa la campanita. Seguimos con otra fecha inmortalizada, Vico C, 5 de septiembre. Fue una de las canciones más coreadas del 2003 en el género urbano, cuando el cantante puertorriqueño Vico C lanzó una melodía dedicada a su hija que se convirtió en un himno. Y para ese momento su hija cumplía 13, como lo dice el tema, y se veía así. En este 2020 cumple ya sus 30 años y se ve así. Cuánto ha cambiado la niña, pero su amor por el padre nunca cambia. Otra fecha inmortalizada por el mismo Vico C fue el famoso Viernes 13. Viernes 13, que ya es una fecha establecida en el mundo para aquellos creyentes de la hechicería y esas cosas, pues Vico C confesó que la canción serviría de relleno en el álbum La Recta Final del 1989 y se convirtió en su mayor éxito. O sea, ya el disco estaba listo y DJ Negro le dice que falta otro tema, a lo que Vico C inmediatamente comienza a componer camino al estudio. Nunca se imaginó que este tema, Relleno, iba a ser más exitoso que todos, ya que cuenta una historia de Jason muy peculiar y cada viernes 13 los videos de YouTube de este tema se llenan de comentarios, ya que es costumbre irlos a escuchar en esa fecha. Compruébalo tú mismo, el próximo viernes 13 será el 13 de noviembre del 2020. Pon una alarma y verás cómo llueven los comentarios en los videos del tema Viernes 13 de Vico C. Kendo Capone, 25 de diciembre. 25 de diciembre, que es una festividad celebrada mundialmente, pero Kendo Capone toma este título para el tema para desahogarse con todos los males que pasa el mundo y recalcando que cada año se pierde más la esencia de la Navidad. No es un rapeo, son más pensamientos encima de un beat de rap que debes escuchar para que entiendas el gran talento que tiene Kendo para la escritura. Y seguimos con Anuel AA, 3 de abril. Anuel fue otro que lanzó el tema titulado 3 de abril en conmemoración del 4º aniversario de su arresto en Santurce, Puerto Rico. El puertorriqueño nunca ha obviado su duro pasado y su paso por la cárcel, en entrevistas o en las mismas redes sociales, donde ha hecho referencia en varias ocasiones a ese duro capítulo de su vida. Sin embargo, ahora ha querido dar un paso más y compartir la historia de su vida a través del lenguaje de la música en una canción. 3 de abril la ha escrito Anuel AA y la ha grabado en su casa, explicó vía su Instagram. Este tema en un mes cuenta con más de 28 millones de views y ha dado mucho de qué hablar. Al final te dejamos un video que nos muestra el top de las mejores historias de rap en español. Míralo y dinos si estás de acuerdo con la ganadora del número 1. Haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo y no olvides suscribirte a nuestro canal.